Hola a todos, Nikos Pafitis aquí de Sunnyside President. Bienvenidos al tutorial de hoy. Estamos viendo el capítulo 6 sobre aplicaciones de TIC y este tutorial se enfoca en sistemas controlados por computadora y robótica. Ahora, el material de presentación que voy a usar para este tutorial lo pueden descargar desde la descripción de este video. También pueden encontrar enlaces a otros tutoriales relacionados con el capítulo de aplicaciones de TIC. Así que este tutorial va a desarrollarse como el resto de los tutoriales. Voy a hablar un poco sobre el concepto de lo que son los sistemas de control por computadora y la robótica. Después veremos ejemplos y revisaremos preguntas de exámenes anteriores, además de algunas que preparé para ustedes. Comencemos con los sistemas de control por computadora y robótica. Primero, expliquemos qué significan estos sistemas y la robótica. Los sistemas automatizados usan sensores, procesadores y actuadores para controlar procesos. Ahora, los sensores se cubren en otro capítulo. Pero todo esto está relacionado con el concepto general de los sistemas de control por computadora, porque los sistemas de control por computadora dependen en gran medida de los sensores y los actuadores. Cuando decimos actuadores, nos referimos a motores que controlan el movimiento, eso es un actuador. La robótica y sistemas computarizados se usan en industrias para automatizar. Ahora, creo que muchos de ustedes ya saben que los robots se están utilizando para mejorar la producción en la industria en varias áreas. Y una de las preocupaciones y una de las mayores preocupaciones desde hace tiempo, era que los robots iban a reemplazar los trabajos humanos. Se dice que la inteligencia artificial reemplazará trabajos humanos y que ya no habrá empleo para las personas, pero esto no es del todo cierto. Estos sistemas requieren mantenimiento, programación y reparación, lo cual necesita de humanos. Así que vamos a ver las diferentes industrias donde se utilizan los robots. Aumentan eficiencia y precisión en manufactura y salud, mejorando productividad y seguridad. Esto ya lo sabemos sobre los robots. Creo que todos los estudiantes saben que los robots pueden trabajar 24 horas seguidas, sin descansos, sin pausas para comer o ir al baño y no piden aumentos de sueldo. Y estas son cosas que vamos a ver en las preguntas que vamos a hacer. Pero esencialmente sí, los robots son pequeños esclavos que pueden trabajar incansablemente sin parar. Pero más importante aún, los robots son capaces de repetir la misma acción con precisión de micrómetros una y otra vez. Mientras que los humanos no tienen ese tipo de precisión repetitiva, el cansancio o las tareas repetitivas en realidad cansarán a una persona. Y es entonces cuando empiezan a ocurrir errores. No somos tan precisos como antes. Lo mismo sucede con las mediciones cuando estamos midiendo cosas. La manera en que medimos las cosas cuando estamos cansados probablemente será un poco diferente a cuando estamos frescos. Nuestra precisión se va a reducir con el tiempo, mientras que los robots no tienen estos problemas. Así que los ensamblajes que vamos a estar viendo o las producciones donde se usan robots que vamos a estar viendo van a ser la fabricación de autos. Robots, como soldadura y pintura, usualmente armar un vehículo. Una planta embotelladora. Vamos a ver un ejemplo de una línea de producción de manufactura, de una planta embotelladora solamente. Y ese ejemplo va a ser algo que puedes implementar básicamente en cualquier lugar. Almacén automatizado, inventario y sistemas de fabricación de microchips. Así que antes de continuar, preparé esta diapositiva para ti que básicamente tiene información muy buena. Programación de robots. ¿Cómo se programan los robots? Y porque no es solo cuestión de decir que el robot está programado. ¿Cómo se programa? Existen varios métodos para hacerlo. Primero que nada, un sistema de control o un robot puede tener un microprocesador integrado en el propio dispositivo o puede ser controlado desde una estación de trabajo diferente. Así que puede estar recibiendo sus comandos desde una estación de trabajo diferente o puede tener un microprocesador integrado en el brazo robótico o en ese robot en particular que controla sus movimientos y controla sus funciones. Primero debemos aclarar esa distinción para entender. Luego, ¿cómo se programa nuestro robot? ¿Cómo se programan los robots?
Bueno, hay dos formas principales. Una forma es que el robot se programa con una secuencia de instrucciones que le permiten realizar una serie de tareas. Por ejemplo, pintar la carrocería de un auto. Ahora, aquí usaríamos un código donde las instrucciones dirían, por ejemplo, ve y lee el código para identificar el color de la pintura que va a usar, luego cargar esa pintura. Luego hacer estos movimientos en particular programando los actuadores, los motores para que realmente se muevan en una dirección específica. Así que escribirías ese programa y se cargaría y el robot o los actuadores seguirán las órdenes. La segunda forma es cuando realmente usamos a un operador humano para realizar manualmente las tareas y estos movimientos del humano en realidad se graban y esto se puede hacer de dos maneras. Una forma es que podría haber un accesorio en el brazo robótico que el humano usaría y mientras el humano realiza las acciones. Por ejemplo, al rociar el auto y mover la pistola de pintura, en realidad mueve el brazo robótico. Así que el humano realmente controla el brazo robótico haciendo todos los movimientos y todos esos movimientos se graban. Esa es una forma. La otra forma es que el trabajador puede usar algo como un traje o un traje con sensores, como en las películas de acción donde los actores usan trajes especiales con sensores y CGI. Y estos imitan el movimiento cuando hacen, digamos, una película animada. Así que estos sensores, mientras la persona realmente hace los movimientos, los sensores y el movimiento se están grabando. Los sensores envían datos al sistema central donde se graban los movimientos. Estas son dos formas de usar personas para programar manualmente un robot, imitando o grabando movimientos humanos. Como dijimos, una es que la persona sostiene el brazo robótico y hace los movimientos y esos movimientos se graban. 2. Una persona puede estar usando sensores específicos y los sensores enviarán los datos de los movimientos y esos movimientos se graban. Veamos algunos ejemplos de líneas de producción distintas. Primero, en esta diapositiva mostramos robots de fabricación de autos. Aquí podemos ver un vehículo siendo ensamblado por varios robots. Y los vehículos de hecho viajan a lo largo de una línea transportadora y cada robot tiene una tarea específica que realiza en una parte específica del vehículo. Por ejemplo, uno puede colocar puertas o soldar por puntos de un lado, mientras otro suelda por puntos del otro. Y a medida que el vehículo avanza por la línea de producción, tendrá otras partes, otros robots que realizan otras tareas. Por ejemplo, conectar las puertas, poner los cofres, colocar los parabrisas y todas estas cosas, o insertar el motor. Así que cada robot tiene sus propias instrucciones específicas. Está programado para hacer esa tarea en particular, puede hacer esa tarea una y otra vez, sin parar, hasta que el dispositivo se descomponga. Y es entonces cuando necesitaría mantenimiento. Ahora, si un robot realmente se descompone, eso significa que la línea de producción, toda la línea de producción, se detiene. Porque los vehículos viajan por una banda y si un robot no cumple su función, no avanzan a la siguiente etapa. Ahora, ¿cómo saben los robots en qué artículo o en qué vehículo están trabajando ahora? Bueno, esta es información que probablemente será enviada a los robots desde una estación central. Muchos vehículos tienen un código QR o número de serie que se lee. Y de hecho dice la marca y algunos detalles del vehículo, qué auto es, qué motor tiene, si es de 4 puertas, de 5 puertas, de qué color va a ser. Así que a medida que avanza por la línea de producción, los siguientes robots ya sabrán qué vehículo es el que está pasando y tendrá esas piezas llegando para que pueda hacer la soldadura adecuada para ese vehículo o poner las piezas correctas en el vehículo. Ahora, esto también se relacionará con otro ejemplo que tenemos, que es el almacén automatizado. Probablemente tengas en una línea de producción de vehículos, ya que hay muchas piezas diferentes para distintos vehículos. A medida que el vehículo pasa de una estación a la siguiente en la cinta transportadora, la siguiente estación ya debería tener. Digamos, si está poniendo piezas, puertas o si va a la cabina de pintura para el color,
ya debería enviar la información del vehículo que viene antes, para que otro robot con diferentes cintas transportadoras traiga las piezas y estos brazos robóticos puedan aplicarlas. ¿Existe un sistema que opera mientras el auto pasa de una estación a otra si no se está creando exactamente el mismo vehículo del mismo color cada vez? Entonces, cuando pasa a la siguiente estación, esas piezas tienen que estar ahí. Eso veremos al analizar un almacén automatizado, un ejemplo de su funcionamiento. Pero esencialmente los robots de fabricación de autos tendrán varios sensores para asegurarse de que, digamos, las soldaduras se coloquen en el lugar correcto. La programación será para ese vehículo en particular, así que los movimientos precisos los realiza cada robot cada vez. Y a medida que cambia el modelo del auto, el código QR o alguna etiqueta de información en el vehículo podría ser un chip RFID, es leído por el sistema y entonces cargará las instrucciones para la soldadura o la colocación de piezas para ese vehículo en particular. Bien, pasemos al siguiente que vamos a revisar. Esta es una línea de producción de plantas embotelladoras ahora. Líneas de producción de plantas embotelladoras. Esto se trata de llenar botellas con cualquier sustancia o cualquier líquido con el que se vayan a llenar. La primera ya está llena, esta también y esta no. Y aquí normalmente tenemos una banda transportadora o algún tipo de transportador por donde pasan las botellas. Se llenan, se liberan y avanzan, luego la siguiente hace lo mismo. Ahora, de nuevo, un sistema como este siempre funciona con actuadores. Actuadores como válvulas para abrir la llave y llenarla con líquido. Actuadores que mueven la banda transportadora para avanzar las botellas. Tenemos diferentes sensores para detectar, por ejemplo, si hay una botella presente, si la botella está vacía, si cuando la botella está llena, así sabe cuándo detenerse. Los tipos de sensores que podemos usar son temas a discutir. Por ejemplo, ¿qué sensor o actuador usarías? Puede ser que la cantidad de líquido que se vierte se mida con precisión, así que no necesita un sensor para ver si la botella está llena o no. Entonces, de nuevo, este es otro tema que podría aparecer como una pregunta de examen para ustedes. Como la línea de producción de una planta embotelladora está incluida como uno de los ejemplos en muchos de los libros, vamos a ver el siguiente. Ahora tenemos la fabricación de microchips. Este es un ejemplo clásico donde los robots pueden hacer un trabajo que realmente es difícil para un ser humano. Principalmente porque los componentes que se colocan para crear el microchip son realmente pequeños. Y es muy difícil para un ser humano poder recoger estas pequeñas piezas y colocarlas con precisión, repetidamente en la posición exacta y correcta. En la producción de microchips normalmente no se fabrica uno por uno. Probablemente tendremos una placa de microchips que se crearán y ensamblarán juntos. Y tienes un pequeño brazo robótico que realmente recoge el componente correcto, que es la CPU, lo coloca en la placa de circuito y luego probablemente cualquier otro componente. Aplicar cosas como las pestañas en la parte inferior sería un conector diferente, un brazo robótico diferente o un proceso diferente. Y es capaz de colocar estos componentes muy pequeños con precisión en la posición correcta cada vez, algo que es extremadamente difícil para los seres humanos. Si ves la producción de una tarjeta madre o una placa de circuito grande, puede tener cientos o miles de pequeños componentes. Probablemente tienes una pila de, digamos, componentes en un lado que el brazo robótico irá a recoger y colocar uno por uno. Y tendrá un proceso, así que digamos que tendrá, no sé, digamos 10, 20, 30 o 40 componentes diferentes. Y una vez que coloca esos componentes, se mueve y otro brazo robótico estará colocando los otros componentes. Puede ser así. Algunos de estos se sueldan con algo como calor infrarrojo y luego se agregan los siguientes componentes. Así que, de nuevo, el mismo proceso. El brazo robótico sabrá qué hacer, a dónde ir, recoger y colocar algo con precisión. Cada vez y a medida que la banda transportadora pasa, repetirá ese proceso una y otra vez, ahora otra vez. Todos estos procesos de los que hemos hablado son procesos que son difíciles para los humanos de realizar. Repetidamente, siempre al mismo tiempo y con la misma precisión.
Trabajan 24/7, no se quejan del salario, no necesitan pausas para ir al baño, no necesitan descansos para comer y pueden trabajar todo el tiempo sin parar. Aquí están todas las ventajas. Revisaremos ventajas y desventajas pronto. Veamos la última ahora, la última aquí. Ahora tenemos almacenes automatizados. Esto es lo que está aquí abajo, este de aquí. Ejemplo de un robot y brazos robóticos de Amazon. Ahora, lo que hacen estas cosas en estos almacenes enormes, donde tienes cientos y miles de productos diferentes que necesitan llegar a los clientes, en lugar de tener humanos corriendo con hojas de papel, buscando números de serie y recogiendo los diferentes artículos, donde se pueden cometer muchos errores. Al hacer un pedido, el robot obtendrá la información de un chip RFID, un código QR u otro medio similar. Irá a la posición correcta del almacén. Si es un artículo pesado u otro, el brazo robótico lo recogerá. Lo pondrá en el robot de aquí abajo y este lo llevará directo al punto de recogida correspondiente. Y si de ahí lo va a recoger un ser humano para entregarlo, está bien, pero todo el proceso está automatizado. Ya no hay humanos en los almacenes. Estos pequeños robots reciben las instrucciones, van y recogen el paquete o los paquetes que sean, porque puede que sean 3 o 4 artículos diferentes para completar el pedido. Después los recogerá y llevará al punto de recolección. Esto es exactamente lo mismo que lo que discutimos sobre la fabricación de autos, donde el auto pasa por la banda transportadora. Puede ser que este auto, por ejemplo, sea un modelo diferente al anterior, y el siguiente robot que va a colocar las puertas necesitará las puertas para ese auto en particular. Antes de que el auto llegue al robot, pequeños robots recogerán los dispositivos y los dejarán listos para que el otro robot tenga las puertas correctas para el vehículo. Lo mismo con la pintura en aerosol. Si es de otro color, estará lista antes de pintar el vehículo, ya que no todos los autos tienen el mismo color. Eso cubre los distintos tipos de líneas de producción o sistemas automatizados o de control requeridos para el temario. Quiero decir, no significa que estés totalmente limitado a estos o que solo te harían preguntas sobre estos. Pero creo que estos cubren casi todo lo que realmente necesitas saber y puedes aplicar este conocimiento en cualquier otro tipo de escenario que se te presente. Ahora quiero revisar una línea de producción típica, usando como ejemplo la planta embotelladora. Esto puede ser cualquier cosa. Usa tu sentido común. Y creo que el resto se explica un poco por sí mismo. Así que vamos a echarle un vistazo a esto de este lado. Lo primero que tenemos es una computadora. Y la computadora está ahí básicamente para controlar absolutamente todo. Sabe cuándo enviar señales de control, mover la banda o empezar a llenar una botella porque recibe datos de los sensores. Aquí está el sensor 1 y aquí el sensor 2. Supongamos que el sensor 1 detecta. Cuando hay una botella presente esa información, podemos ver que la flecha va hacia la computadora y ahora la computadora sabe que hay una botella presente exactamente debajo de donde está el embudo para llenar la botella. Ahora la computadora enviará la señal al actuador aquí, que abrirá la válvula. Después, el líquido que esté llenando fluirá a la botella. En cuanto se alcance el nivel. Hasta aquí, digamos, el sensor 2 ve que la botella ya está llena y envía una señal de regreso a la computadora diciendo que la botella está llena. Eso luego enviará una señal de regreso al actuador, esta válvula actuadora aquí, y cerrará el flujo. Luego, una vez que el actuador ha recibido la señal para cerrar el flujo del líquido, luego enviará una señal al actuador o al motor de operación aquí abajo, y eso moverá la banda transportadora en esa dirección para que esta botella, ahora que está vacía, llegue a su posición. Esta botella aquí probablemente pasará a la siguiente banda transportadora que le pondrá la tapa a la botella. En cuanto esta botella llegue a esta posición aquí, entonces el proceso se repite de nuevo. ¿Qué tipo de sensores usan? Bueno, podría ser cualquier cosa. Esa podría ser una pregunta sobre sensores.
¿Qué tipo de sensor sería, por ejemplo, el sensor 2 y el sensor 1? Bueno, el sensor 1 podría ser un interruptor. Cuando la botella está en el lugar correcto, toca el interruptor y confirma su posición. Podría ser un sensor de luz, así que podría haber un diodo emisor de luz aquí, un LED aquí. Perdón, un LED aquí que transmite, que envía luz. Al interrumpirse el haz y el sensor dejar de ver la luz del LED, detecta que hay una botella presente. Podría ser una cámara que detecta si la botella está bien colocada, así que este sensor puede ser cualquiera de esos. Eso depende de ti si te hacen una pregunta así. Si solo te preguntan o te dan un diagrama como este y te piden explicar cómo funciona la computadora o la planta botánica, puedes dar ejemplos de sensores. No es obligatorio, pero muestra tu comprensión. El sensor 2, por ejemplo, indica cuando la botella está llena. Eso podría ser, de nuevo, algún tipo de diodo emisor de luz. Cuando hay líquido aquí, la luz que puede viajar a través del líquido se va a reducir, así que sabe que ha alcanzado ese nivel en particular. Podría ser una cámara, también podría. En lugar de tener un sensor aquí, simplemente eliminemos ese sensor. Tan pronto como la botella, tan pronto como el sensor 1 detecta que hay una botella aquí, la computadora envía información al actuador para que se abra y una cantidad predefinida de líquido cae en la botella. Y eso tomará su tiempo, sabrá, la válvula solo necesita, 5 segundos. Luego, en 5 segundos, la computadora envía una señal para cerrar esa válvula y luego envía una señal al actuador para mover la banda transportadora. La próxima botella se coloca de nuevo en su lugar, depende de ti. Esto podría usarse en la fabricación de automóviles. El vehículo entra cuando está en el lugar correcto. Los robots ya tendrán la información sobre qué tipo de vehículo es. Así que sabe exactamente las posiciones a las que tiene que ir para soldar o poner sellador, o sabe exactamente qué piezas necesita poner, así que tomará las piezas y las pondrá en el lugar correcto. Esto básicamente funciona para cualquier tipo de línea de producción de manufactura. Bien, ahora vamos a ver las ventajas y desventajas generales de los sistemas controlados por computadora y la robótica, así que las ventajas generales van a ser la robótica. Los robots pueden trabajar 24/7 sin descansos, quejas ni pedir aumento de sueldo. No necesitan ir al baño, no necesitan descanso para comer, no necesitan dormir, pueden trabajar todo el tiempo, así que esa es una gran ventaja. Tienen un desempeño consistente y preciso. Pueden hacer lo mismo una y otra vez, con precisión. No hay error, fatiga ni cansancio como en humanos, pero luego se vuelven descuidados y cometen errores. Su desempeño no se degrada a menos que el dispositivo se descomponga. Pueden operar en ambientes peligrosos. Es un gran ejemplo de robótica. Piensa en ambientes peligrosos como un área de pintura en aerosol para autos. Si eres un ser humano y todo el día estás dentro de un horno de pintura en aerosol y estás pintando sin parar, aunque uses máscara, seguirás siendo peligroso porque inhalarás vapores y algo de pintura. Así que dejar que los robots hagan ese trabajo en su lugar es más saludable para los humanos. Alta productividad y eficiencia. Bueno, eso se relaciona con la primera, donde son consistentes. Bueno, la segunda, desempeño consistente y preciso. Su productividad es alta, son mucho más rápidos haciendo las cosas que los humanos y lo hacen con precisión, así que tienen una productividad muy alta y son muy eficientes. De nuevo, solo si hay una falla es cuando algo saldría mal. Y dependiendo de cuán extremadamente precisa deba ser una tarea, eso también determinará el tipo de robot y el tipo de sensores que se van a utilizar. Piénsalo, si en la industria automotriz sueldas dos paneles, estos se superponen uno sobre otro. Y pones una soldadura aquí y la próxima vez esa soldadura está a 0.001 milímetros de distancia. Eso no va a ser un problema, ¿de acuerdo? Así que incluso si hay un pequeño porcentaje de error, que normalmente no ocurre, eso no es un problema en algunos escenarios. Pero digamos que es una fabricación de microchips, entonces ese pequeño error va a ser enorme.
Tienes conectores diminutos donde el CPU debe colocarse, por eso esos robots son mucho más precisos, sus sensores son muy exactos y probablemente usan láseres para guiar el sistema. Estos son temas que podrías abordar según la pregunta. Bajan costos laborales y salarios a largo plazo. Ahora, esto se relaciona muy bien con este punto aquí, que es una desventaja porque inicialmente el costo, mucha gente dice que usar robots es más barato. No es así. Aclaremos algo, no puedes decir simplemente que es más barato, tienes que decir que es más barato. ¿Por qué es más barato? Porque el costo inicial de instalar una línea de producción es enorme. El tipo de personal que necesitas para mantener estos dispositivos, programar estos dispositivos, son trabajadores altamente calificados y con salarios muy altos. Así que no puedes decir simplemente que es más barato. Pero a largo plazo, tener estas líneas de producción trabajando 24 horas al día, todos los días del mes, todos los meses del año, sin parar. En general, la enorme cantidad de producción que estás generando, vas a poder vender, digamos, más barato y mucho, mucho más. Así que sí reduce los costos laborales a largo plazo. Bien, y los salarios, porque tienes menos personas trabajando, así que los salarios y los costos laborales se van a reducir rápidamente. La misma ruta realiza distintas tareas al cambiar los accesorios. Entonces, si un robot inicialmente está programado, digamos, para soldar o unir una cierta área de un vehículo, luego puede ser utilizado. Si cambias el brazo de soldadura por uno con accesorio, puedes usarlo para tomar una ventosa o succionador, levantar el parabrisas y colocarlo en el vehículo. Así que ese brazo robótico o ese robot tiene movimiento, pero la forma en que sostiene y lo que hace es básicamente un accesorio en la parte frontal y eso se puede cambiar para que puedas. Lo que el robot realmente hace depende de qué tipo de accesorio tenga y qué tipo de programación o instrucciones le hayan dado. Esas son las ventajas generales. Ahora veamos las desventajas generales, y digo generales porque si conoces estas ventajas y desventajas, puedes responder casi cualquier pregunta cuando se trata de robótica dependiendo del escenario, ¿de acuerdo? Recuerda, tienes que leer muy cuidadosamente el escenario de la pregunta. Entonces, desventaja, alto costo inicial de instalación, compra, configuración del equipo, creación de toda la línea de producción y la programación de todos los robots. Este es un trabajo de costo muy alto, desplazamiento, desempleo, así que la gente será desplazada, muchos trabajos serán en el sitio. No me gusta decir que se pierden. Porque en una línea de producción, normalmente, si una empresa o fabricante de algún dispositivo, como un vehículo o lo que sea, empezó usando robots, realmente no había humanos ahí de los que deshacerse. Sí, tienes menos costos de mano de obra y menos empleados, pero no has despedido a nadie. Cuando los humanos realizaban trabajo manual y se introdujeron robots, generalmente se capacita al personal en nuevas habilidades. Así que los volveríamos a capacitar. Por ejemplo, para monitorear la línea de producción. Si, por ejemplo, tienes robots pintando autos, bueno, ¿quién mejor para revisar la calidad de la pintura de cada vehículo cuando sale de la línea de producción que un pintor profesional de autos? Puedes capacitar a las personas y darles un nuevo propósito. No es solo decir, pusimos el robot, ya te puedes ir. No funciona así. Pero sí reduce, como hemos dicho aquí, los costos laborales y los salarios a largo plazo. Eso significa menos empleados y menos trabajos disponibles. Pero por favor, consideren en sus respuestas que las empresas están recapacitando a las personas. Bien, dificultad para manejar tareas inusuales. Ahora, un robot solo hará lo que se le ha entrenado para hacer según las instrucciones que se le han dado. Por ejemplo, si se puso el código de barras o etiqueta RFID incorrecta en un vehículo, en vez de ser un sedán de 5 puertas, es un coupé, un auto más pequeño. Un humano podría verlo. No importa lo que digas, esto no es un sedán de 5 puertas, es un coupé, así que no pondrán una puerta donde no cabe.
¿Un robot no podrá entender eso? Así que si eso es una cosa. La otra cosa es que hay algunos movimientos de destreza, y de eso se trata ese punto. Algunos movimientos son realmente difíciles de entrenar para que los robots los hagan. Sí, pueden hacer muchos movimientos, pero algunos son un poco más complicados. Usualmente por el tamaño del brazo robótico que tiene que maniobrar, digamos, en espacios reducidos o algo así. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunas tareas inusuales que son un poco difíciles para que los robots las realicen. No pueden hacer todo lo que hace un humano. El mantenimiento y las reparaciones son costosos, así que si algo se descompone, necesitas personal especializado para poder reparar para que la línea de producción siga. Normalmente, si hay un problema con los robots, la línea se detiene. Y si la línea de producción se detiene, eso es mucho dinero que se desperdicia por hora. Entonces, el mantenimiento y reparaciones cuestan mucho. Pérdida de habilidades tradicionales. Sí, es cierto. Dijimos que podemos capacitar al personal. Digamos que tienes a un pintor de autos que normalmente rociaba los vehículos, ese era su trabajo, y ahora tienes al robot que está haciendo el rociado. Podemos capacitarlos de nuevo. O simplemente podemos usarlos para control de calidad y revisar los vehículos y el trabajo de pintura de los vehículos que salen de la línea de producción. Pero como esa persona en particular ya no está pintando vehículos, se está perdiendo la habilidad del trabajo manual de pintar vehículos. Lo mismo pasa con la soldadura. Ahora muchas soldaduras las hacen robots, así que soldar vehículos para unir los paneles es un arte y una habilidad que se está perdiendo, porque ya nadie lo hace. Los que lo hacían antes ahora los usan para revisar el control de calidad, pero ya no hacen el trabajo. Así que incluso ellos están perdiendo esas habilidades, porque si dejas de hacer algo por mucho tiempo, ya no eres tan bueno como cuando lo hacías como trabajo. Además, no transmitirás esta habilidad a otros en el futuro. Se están perdiendo las habilidades tradicionales. Bien, esas son las ventajas y desventajas explicadas para ti. Ahora vamos a echar un vistazo a las preguntas. Bien, tengo algunas preguntas de exámenes anteriores para ti que vamos a analizar, diferentes preguntas en distintos escenarios. También tengo una que armé para ti, así que podemos hacer un tutorial completo. Así que veamos la primera. Dice, aquí una empresa de fabricación de autos utiliza robots controlados por computadora para fabricar sus autos. Discute, eso es lo primero que destacamos aquí, discute las ventajas y desventajas para la empresa. Aquí está lo importante para la empresa, usar robots controlados por computadora en lugar de humanos para fabricar los autos. Bueno, ya hemos hablado de todo esto. No solo voy a darte la respuesta modelo para que la memorices como en los tutoriales anteriores. Tengo los puntos del esquema de calificación aquí, pero discutámoslo juntos. Luego tienes la pregunta y las respuestas del esquema. Usa las que recuerdes o con las que te identifiques. Esta pregunta vale 6 puntos. Así que queremos resaltar o al menos tocar 6 puntos diferentes. Tenemos que mencionar ventajas y desventajas. Podría ser 5 y 1, está bien, o 1 y 5, pero tienes que identificar ambos de ambas categorías. Ventaja en este caso. Entonces, el primero aquí hemos dicho robots. Pueden trabajar las 24 horas del día sin parar, sin detenerse, y eso es genial. No requieren descansos y pueden laborar en zonas peligrosas o dañinas para humanos, como la cabina de pintura. Puedes mencionar esto porque son ventajas y desventajas para la empresa, como no especifica qué parte de la fabricación el fabricante incluirá la pintura. Los robots pueden usarse en áreas peligrosas como al pintar vehículos. Aquí abajo lo dice, repasaré los puntos contigo. Los humanos necesitarían ropa protectora, lo cual costaría. No me gusta esa respuesta, es ridículo. Seamos serios, no creo que comprarles ropa sea un gasto enorme, así que no la incluiría. Los robots pueden trabajar en áreas peligrosas para los humanos, como mencionamos. Dinero.
Los robots facilitan mover objetos grandes y delicados, así que posicionar objetos y colocar los diferentes componentes del vehículo es mucho más preciso, más rápido, y pueden levantar cargas pesadas, mientras que para los humanos es más difícil cargar piezas como paneles de puertas y motores, y colocarlas de manera precisa y rápida. Trabajan las 24 horas del día y a largo plazo son más baratos de operar. Ya lo hemos dicho antes, mayor productividad, ingeniería más precisa y exacta. Así que también lo hemos dicho, ya hemos hablado de esto antes, donde la productividad será mayor ya que los robots trabajan más rápido y son más eficientes. Tienes la línea de producción y a medida que un vehículo pasa por ella para cuando sale ya está terminado. Y a largo plazo va a costar menos que usar seres humanos. Cubriremos el costo de armar la línea de producción, comprar y programar robots que trabajan sin parar. Se revisará el equipo con mayor frecuencia. Realmente no entiendo a qué se refieren con esto en el esquema de calificación. O sea, ¿qué significa eso? Revisión más frecuente del equipo, así que esa no es una que realmente recordaría o intentaría recordar. Simplemente la ignoro. Se necesitan menos trabajadores, por lo tanto se reducen los costos. De nuevo, la introducción de robots reduce la mano de obra humana, por lo que se contrata a menos personas y hay menos salarios, pero la producción de autos es más consistente. Sí, esto es lo hermoso de los productos hechos a mano. Si tienes gente ensamblando o creando cosas, nunca obtienes dos cosas exactamente iguales. Principalmente porque los humanos tienen esa tolerancia al error, mientras que con los robots vas a tener una producción de vehículos más consistente. Veamos las desventajas. Son caros de adquirir e instalar, así que los costos iniciales son muy altos. El mantenimiento es caro, así que las piezas para reparar los robots, mantenerlos y revisarlos son costosas. Requiere costosos sistemas de respaldo. Esa no la recordaría, es buena. Pero como los robots funcionan con información almacenada en dispositivos y computadoras, y digamos que para cada vehículo tienen un conjunto de datos diferente, entonces los robots siguen instrucciones distintas. Todo esto tiene que guardarse y respaldarse, porque si se pierde, entonces tienes que volver a pagar todos esos costos iniciales para reprogramar todos los sistemas de cada vehículo desde el principio. Está bien, pero no la recordaría fácilmente. Reemplazan a los trabajadores calificados, lo que lleva a la descalificación. Así que sí, esto es lo que dijimos con el ejemplo de alguien que pinta autos con aerosol, va a reemplazar ese trabajo calificado. O las personas que realmente soldaban los vehículos a mano, manualmente en el pasado, va a reemplazarlas. Y que esencialmente los reutilizaríamos en otro lugar y terminamos quitándoles habilidades. Entonces pierden sus habilidades con el tiempo, principalmente porque no están implementando sus habilidades. Necesitan observación constante, lo que incrementa el costo de los equipos de mantenimiento. Bien, y esto es otra cosa. Si tienes algo que está funcionando automáticamente todo el tiempo, no significa que solo presionas el botón. Te vas y regresas después de 3 años y ya has producido 1 millón de vehículos. Significa que necesitas personas. Si la computadora, si los robots están trabajando 24/7, entonces necesitas trabajadores observando y monitoreando cómo funciona todo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sí deben ser observados continuamente. Entonces, si hay una falla en una parte de la línea de producción, el equipo de mantenimiento puede ser llamado de inmediato para repararlo lo más rápido posible, porque cuando ese punto en particular está detenido o ese robot en particular está fuera de servicio, toda la línea de producción se detiene. Aquí tienes 6 fáciles para revisar los esquemas de calificación. No trates de recordar todos, solo trata de recordar los que se relacionan contigo, los que puedas recordar, los que tengan sentido para ti. Y aquí hay 6 fáciles que si recordamos lo que vimos aquí. Si recuerdas estas ventajas y desventajas, podrás responder fácilmente. La siguiente pregunta vale 2 puntos, pero podría valer más. Y me gusta, por eso la incluí. Trata de un robot que pinta autos en la fabricación. El robot puede ser programado mediante un conjunto de instrucciones escritas en el sistema informático. Explica otra manera en la que el robot podría ser programado para realizar la tarea.
Como mencionamos antes al hablar de la primera diapositiva, déjame mostrártela. Es esta, donde explicamos cómo programamos los robots. Bien, y dijimos que hay dos maneras en que los humanos realmente pueden hacerlo. Una manera es, y podemos verlo aquí, podemos ver eso, el brazo robótico aquí está conectado a la sierra y del otro lado tenemos al humano sosteniendo la sierra. Entonces, a medida que el humano mueve la sierra hacia adelante y hacia atrás, este movimiento también se transmite al robot y ese movimiento se graba. Ahora ya sabe cómo cortar ese pedazo de madera. El otro método es, y lo muestra, aquí podríamos tener sensores en el brazo que está trabajando y esta información podría medir la fuerza. Entonces, en vez de usar demasiada fuerza, también podría medir cuánta se usa. Aplicará la misma fuerza usando cálculos matemáticos. Obviamente para calcular, ya sabes, las señales que recibe de estos sensores, cómo interpretar eso como fuerza mecánica. El otro método que podríamos haber mencionado era que el humano podría usar diferentes sensores. Mientras hacen la tarea manualmente, los sensores envían información que se graba y luego la computadora imita. Este es un método fantástico. Este de aquí en realidad muestra este ejemplo, cómo programamos un robot para que siga instrucciones al ingresar nosotros mismos la instrucción. Así que esa es esta parte aquí. El robot se programa con instrucciones. Esa es una interfaz de cómo programarías el robot, los diferentes movimientos X, Y y Z, y podrías aumentar X, Y o Z o disminuirlo. Y establecerás las instrucciones para que luego siga esas instrucciones. Este diagrama responde a eso. Y también tenemos, recuerda, el otro donde el humano tendrá sensores, probablemente un traje con sensores. Y mientras el humano hace el movimiento, esos sensores registran los movimientos y esos se usan para programar al robot. Déjame apartarme un momento. Aquí dice que el brazo robótico es guiado por un trabajador que lleva sensores en su brazo. Cada movimiento se graba y almacena en la memoria de la computadora como una o dos coordenadas al guiar al robot. Usando iconos en la interfaz, el usuario hace clic en los iconos para guiar, cada movimiento se guarda. Entonces, esta respuesta no es para esta pregunta. Así es como darías las instrucciones para programarlo. Está bien. Hablen sobre los beneficios y desventajas de usar un robot para pintar los autos. Ya hemos hablado de esto ahora. No use uno con la planta embotelladora de abajo porque ya expliqué toda la planta aquí. Ya revisamos esto, así que no tiene sentido hacer una pregunta y responderla porque ya lo cubrimos. También hablamos de pintar autos, sus ventajas y desventajas. Los robots pueden trabajar en ambientes peligrosos para humanos. Ya lo dijimos, está en nuestra lista. Ellos trabajan, vamos a regresarme. Ahí estoy bien, funcionan de manera continua. Los costos de operación son bajos, la productividad es alta y hay mayor consistencia. La pintura realizada por el robot es precisa, así que si entrenas al robot con cualquiera de los dos métodos que uses, ya sea instrucciones o interacción humana, y obtienes una capa perfecta de pintura en un vehículo, tendrás la misma capa de pintura, exactamente la misma calidad para cada auto. Los costos operativos son bajos porque no necesitas pagar a trabajadores calificados las 24 horas. Ellos trabajan de forma continua. Todas las mismas clásicas de antes. Las desventajas son altos costos iniciales y de mantenimiento, además de posible especialización de los trabajadores. Así que, de nuevo, puedes ver que el tipo de respuestas es exactamente el mismo. El escenario es diferente, pero las respuestas son muy similares. Realmente no puedes cambiarlas mucho. Preparé una pregunta de 6 puntos para ti. Quería que fuera sobre almacenes, pero no encontré una buena opción. Y quería una pregunta que no solo fuera una pregunta para la que tuvieras una respuesta, sino que al mismo tiempo la respuesta. Para que comprendas mejor la robótica en almacenes, aquí dice: una gran empresa minorista en línea tiene un almacén que procesa miles de pedidos de computadoras diarios.
La empresa quiere aumentar la productividad mientras reduce los errores y la necesidad de mano de obra manual. Explica cómo se pueden usar robots en este almacén para mejorar la productividad. Así que aquí tienes mi respuesta. Dice que los robots pueden usarse en el almacén para transportar automáticamente mercancías desde los estantes de almacenamiento hasta las áreas de empaque y despacho. Eso ya lo revisamos. Solo recordemos esta imagen aquí del robot. Tenemos el pequeño robot aquí abajo que realmente transporta la mercancía y tenemos estos robots aquí que realmente la cargan. No usamos humanos, sino sensores y escáneres de códigos de barras o RFID, como mencionamos antes en la fabricación de autos y almacenes. Los robots pueden localizar rápidamente los artículos correctos para cada pedido de cliente, así que con la información que obtienen del código de barras, los escáneres RFID o el código QR sabrán exactamente en qué pasillo, en qué estante y en qué posición exacta está el artículo para que puedan ir directamente ahí. Esto reduce el tiempo de recolección y traslado de productos frente a los trabajadores humanos. Los robots trabajan sin pausas, permitiendo que el almacén funcione las 24 horas. Ahora, puedes ver que las mismas ventajas, que mencionamos antes también se usan en esta pregunta. Esto incrementa los pedidos diarios y los robots disminuyen errores al elegir los artículos correctos. Los errores humanos hacen que se mejore la precisión de los pedidos. Como resultado, los trabajadores humanos pueden enfocarse en tareas de supervisión y resolución de problemas, mejorando aún más la productividad general. Así que ahí lo tenemos. Hemos visto que el mismo tipo de ventajas y esto, aquí no tuvimos ventajas, porque dijimos que esta pregunta solo quiere que discutas cómo se pueden usar los robots en la web para mejorar la productividad. No preguntó por los aspectos negativos ni desventajas. ¿Cómo mejorar la productividad? ¿Podrán encontrar productos y llevarlos al punto de recogida de forma rápida y precisa? La productividad mejora porque podrían trabajar las 24 horas del día sin parar, sin descansos y pueden cargar objetos pesados mucho más rápido porque tienes robots haciendo tu trabajo y puedes tener a los humanos que estaban en el almacén desde antes, como se dice. Una gran empresa minorista en línea gestiona un almacén que procesa miles de colores. La empresa quiere aumentar la productividad mientras reduce los errores. Aún no tienen robots, pero explican cómo usarlos. Entonces tienes personal ahí, no solo los vas a despedir, puedes usar a ese personal para monitorear y asegurarte de que todo esté funcionando correctamente. Y luego, si hay algún tipo de error o lo que sea, pueden usarse para resolver ese error o ese fallo rápidamente. Por favor, lean las preguntas cuidadosamente. Eso fue todo, no fue un capítulo grande ni difícil. Las ventajas y desventajas mencionadas pueden aplicarse a casi cualquier pregunta. En robótica no basta con decir que es más rápido, más barato y que trabaja siempre. Es caro. Necesitas explicar, necesitas dar el por qué. Recuerda, yo soy el tipo del por qué. Necesitas explicar por qué. Necesitas justificar cada punto que vas a poner. Si es una pregunta de 6 puntos, necesitas identificar 6 puntos únicos. No solo digas, es más barato a largo plazo. Y computadora. Los robots pueden trabajar 24 horas al día y las computadoras o los robots no se cansan, así que pueden trabajar todo el día. No quieres repetir lo mismo una y otra vez con distintas palabras. No pierdas demasiado tiempo explicando toda la pregunta. Ellos ya conocen la pregunta, quieren ver la respuesta. Puedes encontrar el material usado para esta presentación en la descripción abajo. Encuentra los otros tutoriales en el enlace abajo. Si te gustó o aprendiste algo nuevo, dale like y suscríbete. Hasta el próximo video, cuídate.